te queremos conocer más. Y aquí, mediante tu revelación, tenemos ese acceso, Señor, porque no amamos lo que no conocemos. Y en tu palabra reflejas tu carácter, tus principios, que son un reflejo de tu personalidad, Señor, y plan de vida, Señor, para nosotros. Y te damos gracias por eso. Espíritu Santo, eres invitado de honor en este lugar. Que la paz sea con cada uno de nosotros. No permitas que tu revelación llegue manchada, mancillada por nuestra razón, por nuestra incredulidad, mas permite que nuestro psiquismo, nuestras emociones, nuestra razón, nuestras pasiones se sometan al Espíritu, y en esa medida podamos afirmar que somos espirituales. Gracias, Padre, por esa oportunidad que nos das de escudriñar tu palabra. Que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu revelación. No nos interesa, Señor. No nos interesa hablar por hablar, aprender por aprender, o tener un mero conocimiento, y tú lo sabes. Ya que estás en medio de nosotros, aprovechamos este espacio y te decimos: solamente tu revelación y tu voluntad sea lo que descienda al corazón, y el corazón se transmita por obras y obras de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok. Ya le habíamos dado inicio al libro del profeta Joel. Lo íbamos a repetir, perfecto. No, todo el libro, el primer capítulo, ¿no? Sí, los primeros versículos. Solo llegamos hasta el versículo 3. Sí, igual son 3 capítulos, ¿no? Muy cortito. Es un libro muy corto. Ya lo vamos a explicar. Bien, ya hablamos del contexto histórico. La fecha de la creación de este libro es un tanto incierta por aquello del rey Acaz, entonces más o menos podemos datarla, pero en 800 años antes de Cristo. Sin embargo, es simplemente un acercamiento teológico que se hace, pero la fecha es algo incierta e indeterminada. Entonces, empecemos con el primer capítulo, para no hablar de los profetas y todo esto que hablamos ya en la charla pasada. Dice: palabra del Señor dirigida a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, oh ancianos, prestad oídos todos los habitantes del país. ¿Sucedió esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos, y vuestros hijos a los suyos, y sus hijos a la generación venidera. Lo que dejó el Gazam, lo devoró el Arbe; lo que devoró el Arbe, lo devoró el Yelec; lo que dejó el Yelec, lo devoró el Hasil. También términos en hebreo más o menos indeterminados, pero que hacen alusión ciertamente a larvas, a capuchones y a un insecto desarrollado. Por el contexto siguiente de todo el libro de Joel, sabemos que se refiere a las langostas. Oruga, saltón y langosta. ¿Cierto? Entonces están hablando de la larvita. Saltón significa el saltamontes, porque nos hablan directamente del ciclo de vida de la langosta. Y es que la langosta no es la langosta que uno se come en un restaurante peruano, sino la langosta tipo saltamontes, tipo grillo. Ese verdecito que uno pilla por ahí, ese no es langosta, ¿no? Ese es saltamonte. Ese es el saltamonte tradicional de acá. Aquí no, por lo general no hay saltamonte, no hay de esa langosta africana, que es la más devastadora y la que crea enjambres, ¿no? Y la que se vuelve gregaria. Pero en esta digámoslo así, esta langosta subsahariana o de la península arábiga, esta sí era la peligrosa. Y esta langosta tiene una fase de vida de 4 ciclos. El primer ciclo, las hembras ponen de 120, y en épocas,
digámoslo así, donde hay mucha sequía, es bien extraño porque ponen el doble de huevos, más o menos a unos 12 centímetros de terrenos yermos. Entonces es muy difícil para los exterminadores poder acabar con las langostas porque los huevitos los ponen bajo tierra. Entonces cuando eclosionan son una cantidad de larvitas, de bichitos que comienzan a devorar todo. Después de ese estado larvario, ellos se convierten en el saltamontes. Como de esa larvita pasan al saltamontes, que es un saltamontes de un color verde casi que esmeralda. En ese momento no tienen alas, son verdosas y no andan juntas, no son gregarios, sino que cada una va por su cuenta. Pero cuando el clima empieza a volverse duro, cuando hay falta de lluvias, hay algo instintivamente en ellos, una hormona que comienza a desatarse, y esta hormona hace que ellos comiencen a llamarse y empiezan a juntarse, pero todavía no tienen alas y están verdes. Con el rozar de las paticas traseras, cuando están andando ya en manada, manada son mamíferos, están andando ya gregarios, ¿cierto? No, enjambre es cuando todavía no son enjambre. En ese momento están andando, digámoslo así, en números, están haciendo una especie de grupo. El roce de sus paticas comienza a hacer que empiecen a desarrollarse en ellos otra fase. La otra fase de estas langostas, en esta otra fase ellas comienzan a volver de verde a amarillo con negro, y en esa fase ya empiezan a volverse más peligrosas y a reproducirse aún incluso al triple de lo que se reproducían en un estado estando así verdecitas. Después de ese estado, si el clima está peor todavía, entonces comienzan a crecer más y a desarrollar alas. Entonces es un animal que sufre una metamorfosis de 4 fases, e incluso las africanas llegan a tener hasta 5 fases de metamorfosis, y ellas se vuelven, antes de tener alas, ellas están en estado verde, se ponen en un capuchón, así tal cual como una crisálida, como las mariposas, y ese capuchón después sale la cascarita, como esa quitina, que es de lo que está compuesto los insectos, como el exoesqueleto de los insectos, se seca y ellos salen completamente amarillos y más grandes y con un apetito voraz. Y en ese estado, cuando salen con alas, ya empiezan a desarrollar enjambres. Un enjambre es multitud de insectos, ¿no? Ecológicamente, digámoslo así, como hablando como dentro de la entomología, las langostas, si desaparecieran las langostas dentro de un ecosistema, no pasa absolutamente nada. No se daña la cadena, el ecosistema no se cae, no pasa nada. Ellos no controlan ninguna plaga, ellos son destructoras. Son destructoras per se, son una plaga, son un azote, igual que los mosquitos. Si los mosquitos desaparecen de la faz de la tierra sigue igual, no cambia nada. Eso es consecuencia del pecado, ¿cierto? Es una maldición. Según las escrituras, estas plagas o los mosquitos, las langostas, son azotes. Viene de Egipto, ¿no? No, llegan a Egipto, pero no son de Egipto. Están en el norte de África por los vientos, lo que los árabes o los beduinos llaman el hashim. El hashim es el viento solano, que son estas corrientes de aire caliente por el cual estos avechuchitos comienzan a volar y a atacar y a digámoslo así, y a destruir por todo lo que pasa. Pablo, pero digamos que no es que si uno llega a la casa de uno y uno ve una langosta en la casa de uno, ya sea una maldición. Si la ve amarilla, con alas, es porque no viene sola. Nunca viene sola cuando tiene alas. Sí. Porque cuando ya tienen alas es que ya desarrolló fase gregaria, ¿cierto? Posiblemente no ha desarrollado enjambre, pero sí fase gregaria. Y de la fase gregaria al enjambre es como una bomba de tiempo. Pero aquí no hay. Aquí en Antioquia han capturado algunas, pero son especies muy diferentes a las de África y Arabia. Pero un animal debe poder en un barco fácilmente, en cualquier cosa así. Sí, y además comen de todo.
Son como las cabras. O sea, es como las ratas. Las ratas que no eran de acá y las trajeron en los barcos. Claro que sí. Bueno, en fin. Entonces, ¿qué pasa? Es bien interesante porque el profeta, en medio de esa ilustración que nos está haciendo, está tomando un tema que es completamente naturalista y lo está llevando en un término profético. Yo no creo que los beduinos, que solo se preocupaban por andar, o los transhumantes, que era el pueblo de Israel, bueno, que ya habían tomado posesión de la tierra prometida, no eran entomólogos ductos en el tema, que se ponían a estudiar la fase larvaria y todo esto, y sin embargo aquí está consignada las fases de la langosta de una manera bien extraña. Claro, como si supieran eso sin saberlo, o el profeta estuviera escribiendo un estado de cosas que hasta hace no mucho, estamos hablando de los 90, comenzó a estudiarse el cómo las langostas se volvían en enjambre. Estamos hablando de principios de los 90, que han descubierto cómo pasa la langosta de la fase solitaria a la fase gregaria, con el roce de las paticas traseras. Aquí hablan de que se comen la una a la otra. La langosta, no, sigamos. Aquí se comió de lo que quedó de no sé qué, comió Pero es de lo que quedó, De la no pusieron, de de ella lo que misma. arrasaron. Ya vamos a explicar, no, eso tiene sentido, exactamente, arrasaron con todos los trigales y absolutamente todo, pero no trigales esta O unidad. sea, lo que dejaron, dicho lo que dejó el otro, lo comió el otro. Exactamente, porque vienen en bandada. El remanente, pues, Ok. que dejó. Viene uno, sigue, porque eso es... Vamos a hablar un poco, adelante vamos a hablar más de los enjambres y cómo se desatan. El remata. Palabra del Señor dirigida a Joel, ok. Sucedió esto en vuestros días o en los días de vuestros padres, contádselo a vuestros hijos y vuestros hijos a los suyos, y sus hijos a la generación venidera. ¿Por qué esta expresión? Es porque seguramente el enjambre al que se está refiriendo el profeta va a ser un enjambre tan descomunal que ni siquiera sus ancestros, que ya habían visto esta plaga, porque estas plagas se pueden desatar 2 o 3, cada 5 o 10 años se desatan, por decirlo hace poco, en Zimbabue, que fue como la última gran plaga de langostas. Eso fue una cosa espeluznante, que incluso se oscurecía por donde pasaban, como si se tapara, se eclipsara prácticamente el cielo, y el sonido es aterrador. Bueno, esos animales atacan a las personas. No, No atacan. pero Pero es como una cucaracha voladora. Pero te dejan sin comida. Ah, sin comida, lo que es peor. sí. Entonces, iba a ser tan espeluznante esto que el profeta está antecediendo. Es decir, esto no va a ser una plaga normal, ahí vienen las langostas, corran. No, esto es algo que de unas proporciones terribles, tal cual una de las 10 plagas de Egipto. Recuerden que uno de los 10 azotes que Dios utilizó para desarticular toda esa teocracia idolátrica de Egipto fue, recuerden cuando estábamos estudiando Éxodo, ahí estuvo Claudia, estuvo Sebastián, en Éxodo veíamos que las plagas de Egipto tenían un trasfondo. Las plagas de Egipto tienen un sentido, y es que cada plaga era un azote que iba a atacar una deidad del antiguo Egipto. Cada plaga atacaba una deidad del antiguo Egipto, ¿cierto? Y una de esas deidades era un insectoide que era digámoslo así, el símbolo que ahora utilizan los masones, los esoteristas, Aleister Crowley y todos aquellos de la teosofía, que es este cucarroncito que ustedes ven como un símbolo de Egipto, que es símbolo para ellos del renacer o la resurrección. ¿Recuerdan ustedes? Es como un cucarroncito que representa la resurrección, por aquello que emerge de la tierra, y entonces para los egipcios era venerable y era una deidad. Un escarabajo. El escarabajo que tiene las penas así grandes. Sale ese cucarro ahí. Semana Santa es un cucarrón que sale. Y entonces ellos lo veneraban, y Dios comienza a desmitificar toda esa idolatría. Y por último, al hijo de Ra, al dios en la tierra, que era Faraón, ¿ya?
y que es el último que ataca al primogénito, y la dinastía diciendo, ni usted como último, como la persona encargada, fue el último de los azotes, ya, sobre el primogénito. Entonces ninguno de los dioses de Egipto quedó, y esta plaga de langostas ni siquiera esa iba a ser comparable con esta plaga, es decir, esto iba a ser un azote terrible. Bien, esta profecía, si bien tiene un simbolismo ambiental, recuerden que Dios utiliza como parábolas en acción, o las profecías utilizan cosas del entorno para anunciar no solamente eventos contemporáneos, sino también para anteponerse o profetizar, anunciar eventos del futuro. Y esta plaga de langostas iba a ser la tipificación, el tipo estaba prefigurando también la invasión de imperios del norte a Israel. Recuerden que los grandes azotes que sufrió Israel no fue precisamente del sur. En el sur, ¿a quienes tenían? A los moabitas, a Egipto, que era el principal agresor, pero que nunca tuvo como una escaramuza mayor con Israel. Los filisteos, pero los filisteos nunca hicieron mella, no le hicieron mucha mella. El rey David incluso casi que los exterminó. Por otro lado tenemos a los moabitas, a los amonitas, los amalequitas, pero los amalequitas ya eran tribus beduinas que estaban en el Sinaí, en la península sinaítica. Y por otro lado tenemos en el norte, donde sí estaban los imperios que lograron hacer mella a Israel, que eran los asirios, babilonios también, ¿cierto? Después llegaron los persas, y ellos sí lograron atacar. Así que cuando ustedes vean la profecía que se habla de reinos del norte, se hace alusión proféticamente a los azotes que Dios utiliza para llegar a Israel, porque Dios nunca permitió que de Egipto fuera azotado su pueblo, porque los sacó de la esclavitud, y esa promesa siempre permaneció, pero los azotes siempre llegaban del norte. En las profecías, cuando escuchen y recuerden Apocalipsis, cuando habla de lo que llega, o el azote que llega del norte, ¿cierto? Refiriéndose como a esos mamelucos y a esas personas que venían a caballo, y los arqueros del desierto arábigo, siempre como esos grandes azotes provienen de ese punto cardinal. O sea, que es una manera profética y apocalíptica de referirse a una catástrofe para el pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces vamos a ver en ese contexto también, las langostas están prefigurando un evento real en cuanto a una invasión. Entonces no solamente te habla de acontecimientos naturales que van a ocurrir, que ellos van a vislumbrar, sino eventos futuros no tan inmediatos que atañen al pueblo y a la sostenibilidad del pueblo de Israel. Versículo 5. Despertaos, borrachos, y llorad. Gemid, bebedores todos de vino por el mosto, pues se os ha quitado el vino de la boca. Ha invadido mi tierra un pueblo fuerte e innumerable. Pueblo, en este caso, es como también se habla en Salmos y en el libro de Ezequiel. Pueblo se refiere a el enjambre. Pueblo en este caso es el enjambre de langostas. ¿Qué pesar del borracho? Porque no va a poder crear el mosto, no va a poder, porque van a acabar con todos los cultivos, la cebada y todo lo que se necesita para poder desarrollar el vino y las libaciones y todo lo que sea para fermentar. Entonces, ha invadido mi tierra un pueblo fuerte e innumerable. Sus dientes son dientes de león, sus mandíbulas de leona. ¿Han visto cómo son las fauces de estos animalitos? Son completamente voraces. Pese a que son muy pequeños, al ser tan numerosos, acaban con todo. Ha devastado mi viña, ha hendido mis higueras, todos los higos, las descortezó y derribó, dejando blancos sus sarmientos. Es decir, ni los frutos, no dejó absolutamente nada. Hay videos del último gran enjambre y plaga que los invito, creo que hasta los pueden ver por YouTube, de langostas, para que vean la devastación después de una plaga de langostas. Es la cosa más horrible, y estamos hablando de una mucho más fuerte.
Han cesado, perdón, Han devastado. ha devastado mi viña, ha hendido mis higueras, las descortezó y derribó, dejando blancos sus sarmientos. Lamentate como virgen ceñida de saco, por el prometido de su juventud. Bueno, esta expresión, Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? ujú, De cuando habla, bueno, la versión mía dice: mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. ¿Estarían de acuerdo en que ese prometido es Cristo? Pues porque él es el que se casa con su iglesia. ya vamos a explicar, era precisamente lo que iba a explicar acá en este pasaje. Lamentate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud. Entonces, tiene dos acepciones este pasaje, este versículo 8. La primera, entonces cuando dice ceñida de saco, van a ver en algunas traducciones, van a encontrar al castellano cilicio, ¿cierto? Vestida de Cilicio, luto, o en otras van a encontrar la palabra saco. Uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esa sinonimia en las traducciones? ¿Quién sabe qué es el cilicio? Luto. Es como La ceniza, pues. Luto, Como un ceniza, duelo. ok. Yo No, lo pero el que- silicio Duelo. no es lo que Bueno, se ponen los mira, sacerdotes arrepentimiento, para que se Pablo. laceren. Todos han Del dicho pecado. cosas, todos han dicho cosas válidas, pero no es el contexto. Yo lo que entendí es que es como unas vestiduras que aporrean el cuerpo. No sé. Es lo que está diciendo Claudia. Ah. Sí, tiene que ver con eso. Pero entonces vamos a explicar el por qué dice eso. Todos acertaron en lo que dijeron. Arrepentimiento. Está asociado a, ¿ok? Pero cuando veamos la palabra, que aquí se toman el trabajo de decir saco, y en esto es bien interesante. ¿Cómo predicó Juan el Bautista? ¿Ceñido de qué? De silicio. De cilicio, o también decían en piel de camello, vestía con piel de camello. Entonces miren que todas las traducciones nos hablan exactamente de lo mismo. ¿Qué era el cilicio? La palabra cilicio es una palabra latina que era una prenda que utilizaban o que fabricaban en Sicilia, y de ahí viene la expresión latinizada cilicio, ¿ya? Por eso muchas Biblias no lo utilizan, para no confundir con la prenda romana o latina. Entonces esta Biblia que yo estoy leyendo utiliza la palabra saco, porque no era un cilicio tradicionalmente hablando, pero uno entiende que era el cilicio. Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, que es donde estamos, ese saco, ese cilicio, se le dice saco, era una piel de camello curtida, sin tratar. Cuando es como, han visto cuando ponen a secar esas pieles de vaca, esos cueros de vaca, que es una cosa tiesa, molesta, y que en las fincas de antaño siempre estaba ahí, el sofá de cuero y un whiskycito, y el hielito. Mírenlo ahí. Imagínense ustedes ponerse eso, háganse un abrigo con eso. Es el silicio. Falta el whisky. Eso le saca El silicio de los llagas. Pónganse eso, háganse un trajecito con eso. Silicio es Y cuando... eso que tiene tratamiento por debajo, eso debe ser. Ese está curado y que no, estamos hablando de esto no tenía tratamiento. Eso lo La ponían a secar previa al que sol. queda como un rejo tieso. Exactamente, como un rejo. Eso olía muy fuerte. No, pero en el No, sol ese- no, pierde el olor. Huele feo en el proceso, pero Pero la Pablo se grasa. está refiriendo es como a la primera pasada, que eso queda como si fuera una cáscara. Como si fuera un surriaco. Queda que vos lo levantas Ya y seco así. una pasta. Entonces, pero por debajo es como rugoso, eso tiene como puntas que salen. Ahí está el silicio. Entonces, ¿qué pasaba? Los profetas se vestían con esta ropa como si se fabricaran, si ustedes llegaran y tomaran una bolsa, como hacen a veces los niños, los que disfrazan de fantasmitas cuando no tienen mucha creatividad, que llegan, toman una bolsa, les abren un orificio, sacan la cabecita al niño, las dos manos y queda ahí con mangasiza en la bolsita y es un saco. Literalmente, el cilicio era una piel de camello, no pasada por proceso de curtimbre como esta, pero era una cosa tiesa y molesta sensorialmente hablando, a los sentidos. Entonces, las personas cuando estaban en luto, en señal de tristeza y de dolor,
se vestían con piel de camello. ¿Cuánto es ahí? Y también en señal de arrepentimiento. Cuando veías a alguien vestido de cilicio, era porque había pagado o purgado una promesa a Dios, y el sacerdote le había dicho: después de las libaciones, las oblaciones y los lavatorios, ahora cíñase de cilicio para demostrar públicamente su arrepentimiento. Y esto es bien, bien importante. La palabra hebrea para este cilicio, o el proceso de cilicio, era teshuvah. Teshuvah es la palabra hebrea para arrepentimiento, pero no la de Génesis. La de Génesis que vemos cuando dice y Dios se arrepintió es nakam, que significa pesadez de corazón, y a Dios le dio nakam. Es decir, a Dios le pesó en el corazón haber hecho al hombre. Es decir, le dolió como el hombre se desvió de su plan originario y prototípico. Pero por el otro lado tenemos que el ser humano experimenta el teshuvah. Teshuvah es, literalmente significa, viene del verbo shuvah, que es volver, retornar. Cristo no hablaba griego cuando predicaba, él sabía griego. Él es el alfa y el omega, él sabía griego como cualquier rabino docto de la época. Pablo sabía griego y sus cartas son en un griego maravilloso. Pero Cristo predicaba en arameo, y litúrgicamente él hablaba y oraba en hebreo, que era la lengua litúrgica, como lo era el latín otrora para la iglesia. Entonces, cuando Jesús y Juan el Bautista predicaban, ellos estaban llamando a el teshuvah, al retorno. La palabra arrepentimiento que traducen nuestras Biblias nos llevan a que Jesús está diciendo que nos arrepintamos de los pecados, y uno lo ve como el que ha hecho algo malo y se quiere arrepentir, y es un acercamiento, pero la palabra hebrea teshuvah va más encaminada a retornar a Dios, volver, te desviaste del Creador, vuelve a tu Creador. Entonces lo que predicaba Juan Bautista era teshuvah, vuelve a tu Creador, pueblo sordo, vuelve a tu Creador, y por eso él predicaba con cilicio y con piel de camello, porque él tenía que, su profecía era una profecía dinámica. Yo muestro cómo yo estoy en luto por todos ustedes que no han vuelto a la casa del Creador. Así se siente el corazón de Dios porque sus hijos no han retornado a su casa, porque el profeta es signo de contradicción respecto de lo que está viviendo las personas y la disonancia que hay con el plan de Dios. Entonces la profecía de él era una profecía de teshuvah, vuelvan a el hogar. La parábola del hijo pródigo es la parábola del teshuvah, retornen a Dios, retornen a la casa del Padre. Entonces ahí el arrepentimiento toma, cuando uno con el idioma hebreo toma ese verdadero sentido del que nuestro Señor predicaba. No era como arrepiéntanse malditos malos, como, perdonen la expresión, pero como uno pudiese pensar. Él está diciendo vuelvan, retornen, que el Padre los está llamando. Meshua, porque el reino de los cielos está cerca. Teshua, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vuelvan a la casa porque Dios ya está en la casa y está con ustedes, ¿cierto? Entonces miren qué tan interesante en ese contexto. Entonces también, ya en la otra significación, laméntate como virgen ceñida de saco por el prometido de su juventud, es como Dios se asocia. Dios es, el pueblo de Dios es la prometida, ¿no? Y Dios es su esposo. Entonces esta virgen ceñida de saco por el prometido es: vístanse de luto y retornen a la promesa de la juventud. Para las mujeres de la época, lo más importante era hallar una persona con la cual poder procrear. No procrear por procrear, sino que el procrear era una bendición y era el cumplir el primer mandamiento de Noé. Ni siquiera del Sinaí, sino de Noé, de Génesis: creced, fructificad y multiplicaos. Entonces alguien que cumplía ese mandamiento se sentía digno y era una bendición. Los hijos eran una gran bendición. De hecho, miren que la primera promesa que Dios le hace a Abraham es: cuente las estrellas, así será
de numerosas todas sus naciones, y etcétera, etcétera, y empieza todo el plan de salvación. Pero miren que la promesa versa sobre algo que ellos consideraban bendición, que era específicamente ser prolijos y fecundos, ¿no? Versículo 9. Han cesado la ofrenda y la libación en la casa de Yahvé. ¿Por qué la libación ha cesado? Porque ya el fruto de la vid, o sea, el vino, las uvas, ya eso no existe porque las langostas van a devorar todo. Y eso era muy doloroso para el pueblo, porque ellos como mandato tenían que cumplir todas las fiestas del tabernáculo, las fiestas de los tabernáculos, la Pascua, las grandes 4 o 5 fiestas de los judíos. Ellos las tenían que cumplir a cabalidad. El día de Kippur, todo lo tenían que hacer. La fiesta de Sukkot, las primicias, y sin esas fiestas que eran de, digámoslo así, de carácter agrícola, si las langostas habían devastado todo, entonces iban a perder la capacidad de adorar a Dios, que era lo que les daba la identidad como pueblo. Sin Dios y sin templo, ellos no iban a tener identidad, y sin identidad iban a ser el hazmerreír de todos los pueblos, y todos aquellos que tenían otros dioses se iban a burlar del pueblo de Israel. Han cesado la ofrenda y la libación en la casa del Señor. Los sacerdotes, los ministros del Señor, están en duelo. Los campos devastados, la tierra en luto, porque el trigo ha sido destruido, el mosto se ha secado, se ha agotado el aceite. Confundidos labradores, lamentaos viñadores, por el trigo y la cebada, pues se ha perdido la cosecha del campo. La viña se ha secado, la higuera está enferma, el granado como la palmera y el manzano y todos los árboles del campo están secos. La alegría ha huido avergonzada de entre los hombres. No hay nada que agregar más allá que de una manera muy pintoresca y hasta poética el profeta expresa cómo es la devastación que van a producir estas langostas en el pueblo de Israel como un azote por el haberse alejado de los caminos de Dios y por no haber, o los está llamando también al retorno, al Teshua, retornen a la casa del Padre, retornen. Si en la casa del Padre hay unas leyes que atañen al que está viviendo en la casa del Padre. En toda casa hay unas normas, en todo hotel hay unas normas, en todo lugar hay unas normas mínimas de convivencia. Dios les había dado las normas del reino para ser establecidos, que prefiguraban el reino mesiánico. Ellos no las cumplían, entonces llegaba el azote y acababa con todo, y su identidad la perdían. Si no Teshua, si no se retornaban a esas leyes primeras. Bien. Perdóname, pero es que no estoy segura como qué época está haciendo esto y dónde están viviendo, el pueblo dónde está viviendo. Bien, estamos hablando de el primer profeta escritor, Joel. Antes de Isaías, mucho antes de Daniel, ¿cierto? Estamos hablando de antes que Israel del norte fuera invadido por los asirios y mucho antes de que Nabucodonosor llegara con su ejército y sitiara Jerusalén. Nada de eso había pasado. Estamos hablando de la época más o menos del rey Acaz. Todavía ambos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, no están teniendo problemas, solo hay escaramuzas fronterizas, pero en estos momentos no hay ninguna invasión. Que está reciente la muerte de Salomón, más o menos. Más o menos, sí, una tercera generación de Salomón. Exactamente. Hay una división de Israel y Judá, porque desde la muerte de Salomón ya se genera la separación. Pero es una profecía para todo el pueblo de Israel, tanto para Judá. Sí, pero como Israel queda en el norte, ellos son los que primero van a sufrir el azote. Y recuerda cuando leíamos el profeta Isaías, que Isaías hablaba que Judá y Jerusalén no iba a ser azotado por el norte, que Dios lo iba a preservar, del azote de los asirios, ¿cierto? Arsubanipal y todos los reyes asirios, los hijos, porque fueron una dinastía de 3 generaciones los que azotaron a Israel hasta que ya acabaron con las 10 tribus y solo quedaron 2 tribus, ¿cierto? ¿Quiénes fueron esos, Pablo? ¿Quiénes azotaron? Los asirios acabaron con Israel, y ahí es donde sale no la fantasía sino la realidad histórica de las 10 tribus perdidas de Israel.
porque cuando ellos van a ese cautiverio en Asiria, los asirios no eran como los babilonios, los asirios eran de un corte más guerrero y aunque sí también tenían, digámoslo así, como cierta tecnología en medio pues de la precariedad de la época, los babilonios eran más cuidadosos con los datos y con la escritura que los mismos asirios. Aunque los asirios hay estelas, ¿cierto? Y encontramos en Nínive muchas inscripciones sobre reyes de Israel, sobre el rey de Judá, sobre Jerusalén. Hay más datos sobre todo de los babilonios. Y por eso es que perdemos el rastro de todos esos judíos que terminaron deportados en Asiria. Perdemos el rastro. Y hay un deseo en el corazón, y esto es profético, lo dice Isaías, que esas tribus perdidas o esa gran diáspora o dispersión van a retornar a la tierra. Y de hecho... Por eso es que en este momento en Israel está abierto que... Ajá, pero hay que probarlo. Tenés que probar que sos judío de ascendencia judía o que tuviste una persecución en el holocausto es algo difícil. De hecho, hace poco deportaron a una mujer que intentó probar y todo, que es una profesora que se convirtió al judaísmo y demostró con papeles que su padre fue víctima del holocausto y la acabaron de deportar de Israel. Bueno, esa tribu de Judá era muy numerosa y tenían más espacio. Pero seguían más la ley del Señor. ¿Sí? Lo que pasa es que estaban cerca a Jerusalén, o Jerusalén está dentro de Judá, y Jerusalén es el lugar sagrado, donde está el templo. Y entonces, debido a eso, de alguna manera había una protección especial, y los reyes de Judá no fueron peras en dulce, pero hubo dos que, digámoslo así, que fueron mejor vistos ante los ojos de Dios. Y Dios teniendo pues en cuenta que iba a venir un Mesías también de la tribu de Judá. Exactamente, de hecho el término judíos viene de descendiente de la tribu de Judá. Judío es que proviene de Judá. Israelita es de todas las tribus de Israel, pero judío es que es de Judá. La expresión judío es de Judá, Yehudí. Entonces veníamos hablando de Sonidos y lamentados. porque se han secado, dice en versículo 13, ceñidos y lamentados. Ceñidos ¿qué? Porque el silicio podía ser bien, si bien el saco, también se desarrolló otro tipo de silicio que se ha encontrado pues como con evidencia arqueológica, que eran unos cintos que se amarraban también, hechos del mismo material, y eran un cinto que tallaba, y con eso o se podían ceñir el mismo saco o solo utilizaban el cinto, ¿no? Para amarrar la toga o la túnica, ¿no? El silicio del que habló Claudia, para no dejarlo como en blanco tu comentario, que es acertado porque silicio es eso también, llega más o menos según en la época de San Jerónimo, él ya hablaba que uno de los padres de la iglesia, que es San Atanasio, por ejemplo, utilizaba el silicio, pero lo utilizaban de metal. Y después, cuando se empiezan a crear las primeras reglas monásticas, ¿cierto? La de San Benito y muchas reglas, y las que se fueron desarrollando dentro de la iglesia, conforme a eso también el uso del silicio, que en algunos casos es como una especie de mallita, así como más o menos parecida a las mallas para hacer las conejeras o los gallineros, pero guardando las proporciones, pues. Y viene larga, se la amarran y se la tallan como un cinto, como si fuera una faja, se fajan con eso, se tallan pero no sangran. Y hay otro tipo de silicio que se utiliza en los monasterios, y hasta la fecha hay dos carismas dentro de la Iglesia Católica, tres carismas, que todavía aún utilizan el silicio. En el Opus Dei, por ejemplo, los que son numerarios, que son aquellos que se dedican a la vida religiosa, tienen dentro de sus reglas de convivencia el poder usar el silicio. Los carmelitas o las carmelitas también lo pueden utilizar, y algunos monasterios benedictinos también pueden utilizar el silicio, ¿okay? Y ellos generalmente utilizan el silicio 2 días o 3 días a la semana, exceptuando días de fiestas, domingos
que son festivos, entonces no hay por qué estar de luto, no se puede utilizar en una Eucaristía, porque si la Eucaristía es una fiesta, entonces yo no, es una celebración, entonces yo no puedo utilizar cilicio. Entonces lo hacen, digámoslo de esa manera, para meditar en la pasión de nuestro Señor, ¿cierto? Entonces es como una forma, o hacer luto o penitencia, ¿ok? Entonces ese es el cilicio que tú hablabas, más o menos como para no dejar eso como en el aire. Es actual, eso no se perdió y todavía se sigue utilizando. Ceñidos y lamentados, sacerdotes. De hecho, a que sea útil o no, Sí, ya está en el fuero interno de cada quien, ¿no? Ceñidos y lamentados, sacerdotes. Llorad, ministros del altar. ¿Por qué? Porque no iban a tener cómo trabajar. Su propósito no lo iban a poder cumplir. Y no hay nada más triste para el ser humano que andar en despropósito. Venid, pasad la noche cubiertos de saco, ministros de mi Dios, de saco, otra vez de cilicio, de luto, de piel de camello, porque las ofrendas y libaciones han desaparecido de la casa de vuestro Dios. Promulgad ayuno santo, pregonad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los habitantes del país en la casa del Señor vuestro Dios, y clamad al Señor. Hay aquel día, pues, el día del Señor está próximo. Cuando escuchábamos de Isaías, hablábamos de la expresión tan frecuente en los textos proféticos que es el día del Señor, que incluso se utiliza en Apocalipsis. El día del Señor, nuevamente quitémonos las gafas del tiempo lineal, porque el tiempo profético no se acomoda al tiempo lineal. Más bien el tiempo lineal encaja en el tiempo profético, pero no es al revés. Entonces nosotros a veces bajamos el tiempo profético para que encaje en lo lineal, y entonces perdemos el contexto de lo que es o el significado del tiempo profético. Y recuerden que el tiempo profético te está hablando al pasado, le está hablando al presente, al contemporáneo de aquellos escuchas de esta palabra, y le está hablando al futuro. Cuando se refiere al día del Señor, se está refiriendo al acto en el cual esta profecía se va a cumplir como un acto de soberanía de Dios, un golpe en la mesa de Dios donde dice: pueblo mío, si ustedes no retornan a mí, entonces estas cosas han de acontecer, porque ustedes son mi pueblo separado, mi pueblo santo. Por otro lado, también está abriendo el camino a la concepción de Día del Señor como el final de los tiempos, es decir, el tiempo de la consumación de todas las promesas hechas en el Sinaí. Y es el tiempo que iba a generar esa expectación mesiánica. Desde acá se abren las puertas a la teología mesiánica. El Día del Señor para un judío juicioso de la época era ya la necesidad de ese Mesías que había predicado Moisés. Día del Señor es igual Día del Mesías. Día del Señor, Día del Mesías. Ese concepto siempre va a estar ligado, y el profeta que más lo va a desarrollar en medio de la revelación es Isaías, que de frente ya nos dice en el siervo del Señor, cuando nos dice: y los 7 espíritus que lo gobernarán, nos dice hasta el apodo que será llamado Emmanuel, nos dice incluso que será de apariencia desagradable, refiriéndose a la crucifixión, será despreciado como oveja al matadero, no pronunciará palabra contra sus transgresores. Entonces ya eso es la descripción, pero esta es la puerta y la entrada a la teología del Mesías, que va a empezar dentro de todos los profetas. Pero entonces el día del Señor, pues quitándonos las gafas del tiempo lineal, pues yo lo entiendo como el día del Señor es el día que Cristo vino, pues que se vino como hombre, se hizo carne, pero también refiere al día que Él viene con toda su gloria. Eso es quitarse las gafas. Eso es precisamente quitarse las gafas. Y Pablo, y ahí también hay otra cosa, es que Él ahí le está hablando al pueblo de Israel, pues a los primeros, pero yo digo, bueno, sí, pues pienso, creo yo, le está hablando a los primeros, pero también a nosotros los últimos. Obvio, claro. ¿Cierto? Claro, porque a nosotros el día del Señor, a nosotros no nos tocó el día del Señor contemporáneo a ellos, que fue la manifestación de estas profecías de las langostas y de los asirios.
que es una manifestación del día del Señor como tipificada. A nosotros nos va a tocar, si nos toca el día del Señor como la segunda venida, que es a futuro, a posteriori, el día del Señor por antonomasia, cuando Él llegue y definitivamente sea el día del Señor y cielo nueva y tierra nueva. Ese va a ser el día del Señor, el día de la parusía, o en español la manifestación de nuestro Señor, tal cual es, y que toda rodilla se va a doblar. Ese sí que va a ser el día del Señor, que todo esto viene prefigurando, así como los sacrificios del Antiguo Testamento prefiguraban el sacrificio perfecto. Este día del Señor que estamos hablando acá tipifican la segunda venida o parusía de Cristo hacia el futuro. Por eso es que esas gafas, si uno no se las quita, las profecías van a tener un grado de ambigüedad terrible que no vamos a saber a qué tiempo le está hablando. Y es precisamente porque le está hablando a todos los tiempos. Está todo abarcando. Por eso la palabra de Dios es eficaz, y por eso nuestro Señor Jesucristo dice que hasta la última iota o yot en el idioma, digamos así, hebreo, el yod o la yod es el puntico más chiquito. Es una consonante que suena como la I para nosotros, como la vocal I, pero es el puntico más chiquito dentro de la escritura. Él dice hasta la última coma, que nuestras Biblias traducen como coma, pero en realidad no es coma sino la yod. Es que es como una coma pero es alta. Y suena como I. Y esta comita chiquitica dentro del alefato hebreo era considerada es la letra más pequeña, y hasta la más pequeña que esté en los profetas, esa se va a cumplir, ¿ya? Dándole validez a la eficacia de las palabras. Y también lo vimos en la primera carta de Pedro. Toda palabra de Dios sirve para edificar, consolar, y también habla de que hasta la última palabra ha de cumplirse, ¿no? Vindificando y vivificando las escrituras. Entonces, bien, sigamos. 16, ¿no? Ay, no, 15. Ya. Hay de aquel día, pues. Hay de aquel día, pues el día de Yahvé está próximo, vendrá como asolación del Todopoderoso. Algunas veces me escucharán decir Jehová, Dios, Señor, Yahvé, Yahweh. Versículo 16. No ha desaparecido de nuestros ojos el mantenimiento, y de la casa de nuestro Dios la alegría del júbilo. La simiente se pudre debajo de los terrones. Esta es una expresión que es muy difícil para el traductor, ¿cierto? Sacar ese contexto, y es un tanto incierto el significado. Otras traducciones dirán que el grano ya no está en la redoma o en los, digámoslo así, como o en los establos, en los lugares donde se acumulaba, los graneros. Dice, la simiente se pudre bajo los terrones, los graneros están devastados, los alfolíes destruidos. Un alfolí es como un canasto o un cesto, o es un lugar donde se guarda el grano, donde se almacena. Ahora alfolí, normalmente en las iglesias utilizan el alfolí como para que las personas pongan dinero ahí, como la bolsita. Entonces dicen, esto es el alfolí, pero alfolí normalmente es, o el término con el cual se originó, es ese, es un granero. Destruidos porque ha faltado el trigo. Cómo mugen las bestias. Los hatos de reses vacunas andan errantes por no tener pastos, perecen los rebaños. ¿Cómo sería esa plaga de terrible que iba a poder azotar a toda una nación? Esa plaga de langostas debía ser terrible. Y el zumbido de eso, dicen los que han estado dentro de esos enjambres, que es una cosa aterradora, que te ensordece, que es una cosa horrible. Es que estamos hablando de miriadas y miriadas de animalitos de estos, con ese zumbido y ese aleteo, y se ve oscuro, se oscurece prácticamente todo, toda una parte así como Envigado oscurecida, tapa la luz del sol, y comiéndose todo y montándose por todo el cuerpo, metiéndose por todas las casas, los techos, acabando con todo.
No, sí hay veneno para eso, pero son tan grandes que no le haces nada. Son tantas que son. Exactamente, el problema no es el animalito en sí, sino el número. El número, claro. El azote es el número, no el Si animalito. mueren unas por la otra llegan y acá. Es que son muchas. El problema es que cuando están en modo enjambre se reproducen 4 veces más. Eso es una suerte, La- Lanzallamas. No haces nada, simplemente te salvas dentro de tu área de efecto, pero el resto, Ah, no, eso se le acaba la devastación está. Una palma. Oh Señor, mucho Vietnam. Oh Señor, a ti clamo, porque el fuego ha devorado los pastizales del desierto y las llamas han abrazado todos los árboles del campo. Miren, recuerden que les hablaba de un viento que los beduinos llamaban hashim. El hashim era este viento caluroso, viento solano que llaman los españoles, por el cual estos insectos volaban y se dejaban llevar, porque ellos no podían volar durante tanto tiempo, entonces aprovechaban esas corrientes térmicas calientes e iban planeando muchas veces, iban descansando y donde iba el viento iban llegando o van llegando estas langostas. Entonces por eso es que dice aquí el profeta que ha devorado las pastizales del desierto y las llamas han abrazado todos los árboles del campo, porque ellos sabían que cuando sentían ese viento solano, ese hashim, no, esto es pronóstico de que hay una posibilidad de potencial de estos insectos. Entonces cuando sentían el viento abrasador era anuncio de que algo iba a llegar, presagio de una tragedia. Las fieras del campo se vuelven a ti también ávidas, porque se han secado las corrientes de agua, y el fuego ha devorado los prados del desierto. Cuando las langostas se comen todo lo verde, el otro le seca y ya es muy propenso a incendio. Verde, amarillo, todo. Pues sí, lo poquito que queda le quema, pues es muy fácil que le queme y se seca. Claro que sí. Ya está muerto. Se vuelve carbono. Y saben qué es lo más extraño de las langostas, lo más inverosímil de las langostas es que se multiplican y se vuelven más fuertes cuando el clima está más malo. Entonces uno creería que, como las plagas de conejos en Australia, que han habido unas plagas de conejos impresionantes, terribles, que acaban con todo, pero de alguna manera se producen es porque hay exceso de alimento. En este caso, esta plaga se produce cuando hay escasez de los mismos. Es una manera en la que se conserva. Siendo plagas se conservan a sí mismas. Vale, entonces esto es como cuando ya se está como en un estado malo, llega algo que es todavía peor. Todavía ¿sí? peor. Es que yo estoy como meditando en esto, es como cuando uno sale de Egipto, porque pues, recibió a Cristo y Él lo libró a uno del pecado pues, de Egipto, pero de ahí lo pasa para el desierto. La Pascua personal. Sí, y en ese, yo estos días he estado como que si uno está en el desierto y uno de pronto la sigue embarrando o de pronto uno es obstinado como en ese tema, como que Reciba sus langostas. recibe su langosta. Y en el caso del pueblo de Israel, es el Cristo, el prometido, el prometido que es matado, es Cristo, ¿cierto? Y como de ahí después los israelitas son completamente desterrados, o sea, están en una situación mala, que es bajo el dominio romano, pero les llega algo peor todavía, que es para afuera del país, dispersión total. Entonces, eso le pasa, o sea, uno como pueblo de Dios, como cristiano, si uno acepta a Cristo y después, claro, cae en el desierto, viene la prueba del desierto, y uno se obstina a volver al pecado, entonces Dios le está advirtiendo a uno, ojo que te va a llegar algo como esto. O sea, no hace teshuva, sino todo lo contrario. Tiene una situación mala y entonces, ojo, porque te puede llegar esta que es peor todavía, que empeora tu situación espiritual, no sé. Así es, y de hecho hay una palabra muy, muy fuerte que dice nuestro Señor, y que uno siente incluso puede llegar a ser hasta chocante, y es: al que tiene se le dará, aún lo que tiene le será quitado.
haciendo alusión un poco a lo que tú estás diciendo. Lo debemos profundizar al respecto. O sea, cuando usted la embarró, va más para el No. Me estoy refiriendo a esa palabra como... No, estoy refiriéndome al pecado. Cuando usted pecó y no se arrepintió, termina siendo siempre acá. No, pero estamos hablando de la salvación. Esta palabra que yo acabo de arrojar es referente a la salvación. Y el contexto es muy simple. Jesús le está predicando al pueblo judío. El pueblo judío es el heraldo de la salvación, quienes tenían los cimientos y las llaves del reino. ¿Cierto? Las llaves, el entendimiento y la autoridad espiritual para comprender la verdad que Jesús les iba a enseñar. Entonces, ellos creían que tenían algo, y efectivamente lo tenían. Pero, al rechazarlo a Él, eso que tenían no les va a servir de nada. Pero a aquellos que no tenían, les será dado las llaves de Abraham y les serán dadas las llaves de la gracia. En ese contexto lo estoy diciendo. Es que me perdí cuando me fui para el desierto. No, él está hablando de un estado, de un estado, digámoslo así, de alejamiento a Dios, que aún estando mal, terminan peor las cosas, como lo que le está pasando a Israel. Se alejaron de Dios, no volvieron a Dios, y lo que les está pasando es que, fuera de todo, estas langostas y todo lo que hacen es que se quedan sin comida. Esto empieza a empeorar y empeorar, como si fuera no un increciendo, sino un decreciendo completamente de la gracia de Dios, y un alejamiento progresivo, y de peor en peor. Lo mismo que le pasa al endemoniado, que habla nuestro Señor, que su estado postrero va a ser peor. Al que es liberado es limpio y su estado postrero es peor. Es un poco así lo que, como yo lo veo. Dice, tocad la trompeta en Sión. Esta trompeta es el shofar que tocan los sacerdotes para hacer un llamado a la celebración de las fiestas, o en ocasiones especiales para un llamado al arrepentimiento. ¿Cierto? Es en este caso, es una trompeta de arrepentimiento. Retornen al Padre. Es una trompeta de Teshua. Dad en mi monte santo la voz de alarma. Tiemblen los habitantes todos de la tierra, que viene el día del Señor. Ya está cerca. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublados y de densa niebla. Se extiende sobre los montes como la aurora. Un pueblo numeroso y robusto. Aquí hay una paradoja. Reinos del norte, Asiria y Babilonia, y por otro lado, las langostas que van a prefigurar ese segundo azote. Semejante a él no ha existido desde los siglos, ni después de él volverá a existir por generaciones de generaciones. ¿Cómo fue esto? Delante de él va el fuego consumiendo, y detrás la llama que abraza. Delante de él es la tierra como el paraíso del Edén, detrás queda convertida en desolado desierto. Por donde pasan las langostas, muy poéticamente, el profeta nos está haciendo alusión al Edén, aquel lugar paradisíaco y vergel de delicias, que las langostas dejan tras de sí un desierto, de vergel al desierto, del Edén a la nada, al yermo. Ante él no hay quien escape. Parecen caballos y corren cual jinetes. Aquí hay una expresión bien curiosa. Uno escucha muchas, digámoslo así, he escuchado o predicadores o personas que hablan a veces como de las plagas o de las langostas, y hacen alusión a que la cabecita de las langostas parece como un caballito. Y generalmente eso es porque en las Reinas Valera, en la versión Reina Valera del 60, hay una nota a pie de página donde hace esa salvedad. Y como muchos están leyendo eso y lo leen, entonces eso se volvió súper popular, decir que la cabeza de la langosta parece la de un caballo, ¿cierto? Pero eso fue una nota del autor de Valera. Ya, puede ser así, no estamos diciendo que no, pero es curioso que se volvió algo como una especie de certeza, pero simplemente es una nota a pie de página. De la Biblia, por ejemplo, una es la Thompson, la Scofield y varias de esas de este estilo, que utilizan la versión Valera del 60.
que es la Biblia de culto, pues, así como lo es para los españoles, los de habla hispana, así como lo es la King James para los de habla inglesa. Mira, ya yo siempre me he preguntado eso. En la Biblia, en la misa cada sacerdote escoge la versión que va a leer en la misa. O hay una versión que... Hay una versión... No dice esta es la Biblia que se lee. Hay una versión litúrgica que se llama Nuestra Sagrada Biblia o la Sagrada Biblia y viene con todos los marcadores, con el misario, con todos los días, las palabras en rojo, algunas tienen ya los salmos responsoriales, etcétera, etcétera. Al que ha sido lector alguna vez en una misa, una Eucaristía, pues ahí está. En todas las misas dan siempre la misma predicación, pues la misma... Enseñanza, ¿no? El mismo evangelio sí, no, sí, claro. Eso, de hecho, si usted va a misa todos los días, usted rota del Antiguo y del Nuevo Testamento, la primera lectura, Antiguo, segunda lectura, Nuevo Testamento, usted se lee toda la Biblia en 2 años. Yendo a misa, por fracciones. Muchos libros no, pero sí gran parte de la Biblia se la lee en 2 años yendo a misa todos los días. Ok. La homilía generalmente es de la segunda, sí, la homilía se hace en la segunda lectura, pero tomando anclajes de la primera lectura, ¿cierto? Depende pues del predicador. Iba a decir una cosa, pero... Versículo 5. Como ruido de carros sobre las cimas de los montes, refiriéndose poéticamente al estruendo que hacen estos animalitos. Como crepitar de las ardientes llamas que devoran la paja, como pueblo robusto en orden de batalla. Ante él las gentes se llenan de zozobra, todos los rostros se demudan, corren como valientes, asaltan los muros como hombres de guerra, marchan cada uno por su senda, y no confunden sus caminos, ni aprieta ninguno a su vecino, va cada uno por su calzada. Y es que estos animalitos, al igual que las hormigas y todos los enjambres y las aves que uno ve de paso, las bandadas de aves, no ve que no se chocan, como si andaran en una especie de danza en escuadrones intocables el uno con el otro, la cosa más impresionante. Entonces así está mostrando un ejército completamente coordinado por medio de escuadrones que azotan con un propósito, y el único propósito es devastar. Comen, viven más o menos un periodo de 15 días, algunos alcanzan hasta 18 días y mueren, y dejan un montón de hijos 4 veces más de lo que veran. Versículo 9. Asaltan la ciudad, corren por las murallas, escalan las casas y entran por las ventanas como ladrones. Ante ellos tiembla la tierra, ni aprieta ninguno a su vecino, va cada uno por su calzada, y aún atravesando por entre las armas se precipitan sin romperse. Asaltan la ciudad, corren por las murallas, escalan las casas y entran por las ventanas como ladrones. No piden permiso y se meten por todas las rendijas. Ante ellos tiembla la tierra, se conmueven los cielos, se oscurece el sol y la luna, y las estrellas extinguen su brillo. Obviamente esto es un lenguaje semita y apocalíptico muy dramático, pero créanme que si uno está en medio de una plaga de langostas, esto suena muy bonito a comparación de lo que realmente es estar ahí. El Señor hace sonar su voz ante su ejército, su campamento es inmenso, pues es fuerte el ejecutor de sus palabras. Grande es el día del Señor, sobremanera terrible. ¿Quién podrá pues soportarlo? Versículo 12. Para no ser tautológico y redundar en lo mismo y dar círculos como explicando lo mismo que ya hemos venido diciendo. Versículo 12. Por eso pues, ahora dice aún el Señor: convertíos a mí de todo corazón en ayuno, en llanto y en gemidos. Esta palabra, convertíos, es en hebreo de la que hemos venido hablando, que predicaba Juan el Bautista, Teshuvah. Esta es la expresión: vuelvan a la casa del Padre, arrepentidos o aquí convertidos. El camino
por el que un gentil se puede hacer judío es el camino del Teshuvah, es el camino del arrepentimiento o el camino de volver a casa. Los judíos que son conversos al judaísmo se les llama, los judíos hasídicos les llaman los Baal Shuvah o los Baal Teshuvah, los Baal Teshuvah, o sea, los que han vuelto a casa, los que han retornado. Convertidos a mí, de todo corazón, en ayuno, en llanto y en gemidos. Esta expresión ayuno, llanto y gemidos no es que Dios los está convirtiendo en unas plañideras, en esas mujeres de la costa que les pagan para que lloren sin sentir nada. Es todo lo contrario. Es una manera hiperbólica de decirles a ellos: vuelvan de corazón porque quieren regresar, porque quieren volver. En realidad, en verdad de corazón. Ese es el propósito. A mí de todo corazón. Entonces la expresión ayuno y llanto no es un llanto y un ayuno exterior. El ayuno y el aguantar hambre no convence a Dios de nada. Por más que uno aguante hambre, no va a mover el dedo de Dios. Es que, ¿quién dijo que aguantar hambre al que va a matar te va a matar es a ti? Si lo estás haciendo. Mas si tu corazón está converso, pues si quieres ayunar, hazlo, porque lo estás haciendo de corazón. O no ayunes, pero si tienes un corazón contrito, ahí está el ayuno de verdad. Ese es el verdadero ayuno del que habla el profeta Isaías. Ese es el ayuno de abandono a la providencia con el que los apóstoles no entendieron las palabras de nuestro Señor cuando les decía: este género de demonios solo sale con oración y ayuno. No era que con aguantar hambre ellos iban a tener autoridad para expulsar demonios. Si yo dejo de comer papitas o dejo o me vuelvo vegetariano para expulsar demonios, con la carne yo no puedo expulsar lo que es espiritual. Con las obras de la carne no tengo autoridad espiritual. Mas con la conversión del corazón yo tengo acceso al mundo espiritual. La carne no es moneda de transacción para los bienes espirituales. Las obras de la carne no pueden comerciar lo espiritual, no pueden comprar, no pueden traditar los bienes espirituales. Eso es lo que les decía, ese punto planteados, están llenos de signos externos. Literal, hacían las cosas que tenían que hacer, pero su corazón lejos estaba. Convertidos a mí de todo corazón, Teshuvah de corazón, en ayuno, en llanto y en gemidos. Verso 13. Rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. Algo interior y no exterior. Completamente. Es que miren que nuestro Señor no predicó novedades. Nuestro Señor vino a cumplir la ley y los profetas. Estos son los profetas. Y los profetas predicaban la ley y hacían pedagogía de la ley. Él no vino como una novedad. Y lo querían lapidar por predicar la esencia del mensaje profético, por vindicar el mensaje profético. ¿Qué hizo Caifás? ¿Qué hacían aquellos que escuchaban las palabras de Pedro o la defensa de Esteban frente a los emisarios del Sanedrín? Y se rasgaban las vestiduras en señal de oprobio, descontento por alguna herejía que habían escuchado. Pero no el corazón. Y el corazón, pues es algo que solamente Dios es el que ve cuando uno se rasga el corazón. Eso dice que él ve el corazón y no la apariencia. Pablo. Nos están dando el sentido de lo que es rasgar las vestiduras. ¿Qué es rasgar las vestiduras? Es un corazón quebrantado. Es reconocer un corazón quebrantado. El verdadero ayuno es reconocer mi incapacidad, un quebranto de corazón, y mediante ese quebranto yo me abandono a la providencia. Ese es el verdadero ayuno. ¿Por qué se rasgan las vestiduras y por qué, si ustedes han visto La Pasión de Cristo, porque Mel Gibson hizo un muy buen trabajo en cuanto a que la película, pues el film fue todo hecho en arameo, todas las palabras los actores tuvieron que esforzarse para hablar un arameo que es una lengua muerta, que es una mezcla entre hebreo y babilonio persa. En esa mezcolanza ellos lograron hacerlo bien, pues medianamente bien, y uno como no sabe arameo, entonces uno les escucha bien y que se les escucha bonito. El erudito sabrá si pronunciaron bien o mal, pero pues me parece que está muy bien logrado.
Y miren este pasaje donde uno de los sacerdotes se rasga las vestiduras, y él se tomó el trabajo de saber cómo era este rasgar las vestiduras, y siempre parte como si se rasgaran el plexo solar, directamente el corazón. Es así, exactamente, porque les desgarra el nefesh a los judíos el que el nombre de Dios sea blasfemado. Les desgarra lo más profundo de su alma, del centro de su ser, que es: no blasfemarás, no pronunciarás el nombre de Dios en vanidad, en vano, pues, fútilmente hablando, para tonterías, porque es sagrado, porque es un nombre sobre todo nombre, así como el del Mesías. No. Perdón. Sí. Yo, por ejemplo, cuando la embarro, ¿cierto? Yo siento cuando pego contra Dios, contra mi prójimo, contra mí mismo. No uses camisas de botones porque... Ya, acaso no hubo alguien. Pero yo siento como que literalmente el corazón se me desgarra, ¿cierto? Y es una parte que es como muy loca, porque como que cuando cometo ese pecado, como que siento una reconciliación con Dios muy bonita. Ajá. Pero digo, ay, Señor, pero entonces otra vez va a tener que pecar, pues, como para volver a sentir esta gracia tuya, agarrarme el corazón, ¿cierto? Porque repitiendo la escena del hijo pródigo continuamente. Sí, exacto. Y yo digo, no, Señor, yo ya como que no quiero más, ya no quiero más esto, ¿cierto? Yo quiero ya, entonces no sé. Bienvenido al club. Pero entonces, esta palabra aquí, estoy tratando como de sacar algún versículo que diga, bueno, pues como más bien lo que estoy sintiendo es, bueno, yo por qué no me rasgo el corazón antes de embarrarlo, como que, hey, la voy a embarrar, me rasgo el corazón ya, siento ese dolor como de estar, de haberme alejado de Dios, y siento, porque yo siento, ¿cómo es que la palabra Teshuvah? Yo siento el teshuvah después de darle embarrado. Ajá, claro. Después de darle embarrado, claro. Es que siento el teshuvah. Es que de hecho el teshuvah viene porque uno se alejó, y teshuvah es volver. Entonces siempre vas a sentir el teshuvah después de que le embarraste, porque hay que volver. Gonzalo está diciendo aquí algo. ¿Cómo vas a volver si no te has alejado? Pero es que yo quiero algo más excelente todavía, de que yo no tenga que alejarme para poder después volver, porque es que esos pecados traen consecuencia de muerte. O sea, esos pecados yo preferiría mil veces no pecar contra Dios, porque claro. Pero entonces, no sé si estás hablando como si hay algo, y si hay una herramienta, y no es una herramienta que depende de nosotros mismos, y ahí va. Es la convicción de pecado que pone el Espíritu Santo. Lo que tú estás buscando solo se logra sí y solo sí con una intimidad profunda con el Santo Espíritu, con el Espíritu Santo. No hay otra alternativa. Una comunión íntima y profunda con el Espíritu Santo te va a dar un arrepentimiento a priori antes de embarrarla. No un arrepentimiento como tal, pero sí una convicción de la voy a pecar, y al no hacerlo y superar la tentación, un sentido de bienestar por el bien cumplido, sin tener que pasar por ese proceso de sentirme mal para después sentirme bien. Agua caliente y agua fría, y estar pasando en un contraste moral que digo, me siento rico, pero yo no quiero sentirme mal para después sentirme bien. Entonces, si no malinterpreto tus palabras. Y eso entra con miedo, uno ahí, ¿no? Pues esa intimidad, eso le genera un miedo a la hora que uno va a pecar, el solo hecho de pensar que va a retroceder. Eso es temor de Dios. Es el juicio a priori como revelación del Espíritu Santo dentro de ti que te lleva como, no me agrada. El problema es que nosotros tendemos a cauterizar nuestra conciencia, y la voz del Espíritu Santo se va haciendo como un eco, y entonces nos toca estar de Teshuvah en Teshuvah. Pero prefiero estar de Teshuvah en Teshuvah a alejarme y entrar cojo, tuerto al reino de los cielos, pero entrar allá. Así que entré como el último, pero entré. Cogí tranco, pero entré. Arrastrándome, pero llego. Pero entonces la convicción
Intimidad, esta convicción solo se lleva con intimidad con el Espíritu Santo. Yo creo que ahí uno tiene la oportunidad de volverse a Dios en ese instante, Claro. y antes de embarrarla, volverse a Dios en ese instante. Porque el Espíritu Santo te hace experimentar el dolor del pecado sin aún pecar, sin aún pecar. Y eso es una gracia muy grande, y esa gracia se obtiene solo cuando yo tengo intimidad con la tercera persona de la Trinidad. Si no tengo esa intimidad con el Espíritu Santo, entonces siempre voy a estar tastabillando y tastabillando, aunque sí, de alguna manera vamos a pecar, de una manera u otra, pero no como un estilo de vida ni una constante tan terrible. Pablo, utilizando la tentación de Cristo, que es cierto, que es cuando uno la va a embarrar es porque uno ya ha sido tentado, ¿cierto? Ajá. Ha sido tentado y uno La tentación no configura pecado. Eso, la tentación no configura pecado. Estoy utilizando la tentación de Cristo. Yo estoy tratando como de entender Claro. en el que, como Cristo vivió esa tentación pero no pecó, porque a lo que uno le tiene que llegar a experimentar la tentación pero no embarrarla, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pudiéramos utilizar esa tentación de Cristo para pues Cristo fue tentado, pero él volvía a Dios por la palabra, ¿cierto? Exactamente. La palabra es la herramienta que te va a dar la inercia. Si tú conoces la palabra te va a desarrollar digámoslo así, la herramienta para vencer la tentación. Esa fue la pedagogía de nuestro Señor. Él nos enseñó que con la palabra venzo la tentación, pero que la tentación no es pecado. Es decir, si vos vas por la calle y pasa una procesión de chicas en bikini ahí está de una hora, ahí está una procesión de suecas en bikini, entonces vos qué haces. Entonces ahí, claro, esa es la tentación, pero la palabra, imitamos a Cristo que con la palabra no caía en la tentación. Pero también, y apartarse de muchas quedarse ahí tampoco. No, se queda viendo la apartarse una hora puede ser ocasión de... Sí, claro, porque Él nos dice, alejados de... Hay algo, qué bueno Alejo que mencionaste esto, que pasamos por algo. La recomendación de Dios, su palabra dice, alejados de la tentación, o aléjame la tentación, el Padre Nuestro, aléjame de la tentación, no busque la tentación para utilizar la herramienta de la palabra, aléjese de ella. Es más, que si fuera, no le tocará usarla, pero cuando le toque, porque está enfrente, tenés la procesión y vas en el carro y pepe, y hay que pitar. Pues igual hay que alejarse de la tentación, ¿sí? Y hay que usar la palabra. Sí, no, eso Señor, ayúdame a no caer en la tentación, no. Después de que vean 15 minutos ya. Sí, ahí sí, no solo tirarse a orar, sino apartarse. Verla no es pecado. Pecado es lo que hagas con lo que viste. O ir a buscarla. Tentación. Perfecto. Y lo que sentiste también, pues, la intención del corazón, como decía Cristo, el adulterio se concibe en el corazón. Ya un deseo. Pero hay una línea, hay una franja entre la tentación y el pecado, ¿cierto? Cristo deseó comer pan, pero por desear comer pan no pecó. Me explico. Cristo tenía hambre porque él descendió en cuerpo, en la kenosis de Cristo, él fue cuerpo y espíritu, para hacerse semejanza de hombre, como dice la carta a los Hebreos. Cristo vino acá y él sintió deseo de comer pan. Si por su carne fuera, él hubiese comido pan, pero no pecó. Es decir, hubo un deseo en él de comer pan, pero su carne, se abstuvo en su carne y dijo, no más, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. El deseo per se no te hace pecar. La concupiscencia, la elucubración, el jugar con ese deseo, sí te hace y te lleva a pecar. Imaginar cosas. Exacto. Ahí es donde se configura el pecado, cuando yo empiezo a juguetear con esa situación, a elucubrar y a fantasear con esa situación. Nadie se identifica con eso, ¿cierto? Voy a pitar cada 5 minutos. Quedo tranquilo, quedo tranquilo. La cabeza Quedo tranquilo porque tenemos un minuto y ya me estaba pasando. Ok, vamos entonces a terminar este pasaje. Pensé que hoy íbamos a terminar Joel. Les comento, después del libro de Joel vamos a estudiar el libro de Judas, que es igualmente corto. Entonces en cualquier momento nos da la posibilidad de
Si se vienen ya las vacaciones y estamos a puertas de que las personas comiencen a vacacionar, cortar fácil sin que hayamos interrumpido un libro muy extenso. Eso gracias a Sebas, que fue el que propuso el de Judas, y que va en contexto con este y va en contexto con primera y segunda de Pedro. Judas apóstol. No, pero no Judas el Iscariote, Tadeo. Judas el bueno. Sí. Dice, entonces, rasguen no vuestras vestiduras y convertidos al Señor vuestro Dios. Rasgarse las vestiduras es el corazón, el acto externo de la pasión de Cristo. Eso por sí solo a Dios no lo impresiona. Que tú dañes tu camisa Calvin Klein o tu, qué sé yo, la Hugo Boss, y ay, qué tan desprendidos hoy. Es que alguien por allá vi que habló mal de Jesús en el noticiero. Esos progresombis por allá empezaron a hablar, y me rasgo las vestiduras. Dice, y convertíos al Señor vuestro Dios, que es clemente y misericordioso, tardo a la ira y rico en benignidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado? El Señor es tardo para la ira y bueno para piedad. Y se arrepiente en castigar. Le pesa. Exactamente, le pesa. Muy bien. ¿Recuerdan la palabra que dije en hebreo? ¿Cuál era? Esa es la del ser humano que vuelve. Dios no vuelve porque Dios siempre está en un eterno presente. La palabra que utilizan como antropomorfismo, para que Dios le apesa, antropomorfismo, poner forma de hombre a Dios, o atribuirle, o antropopatismo, atribuirle pasiones, sentimientos, emociones a Dios. Esto es un caso tal, es el arrepentirse, es Nakam, ¿cierto? Nakam, que es la que está en Génesis. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras de sí bendición, ofrenda y libación para Yahvé vuestro Dios? Verso 15, continuamos la próxima charla, el próximo miércoles. Vamos entonces a terminar con una oración. Me gustaría que ustedes me acompañaran para hacer una oración, porque hay personas que nos están escuchando y están pasando necesidad, y por una chiquita que está en estos momentos pasando un problemita con sus pulmones. Y si me acompañan en oración, porque si nos están escuchando, para que unidos en Cristo somos más, y si Dios estamos en su nombre y Él está aquí en medio, pues todo lo que pidiereis, ¿no? Y si es conforme a su voluntad, y su voluntad es que seamos sanos, pues ahí está la ecuación, el silogismo completo. Padre, gracias por cada una de las personas que ha venido hoy, Señor, porque has llegado con un corazón sincero de revelación, y así hemos llegado, Padre, no a recibir un mero conocimiento, sino tu revelación. En el nombre de nuestro Mesías Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro hermano mayor, que ha resucitado primero como primicia, en ese nombre, sobre todo nombre, hoy oro por Martina y bendigo sus pulmones junto a mis testigos, Señor, mis hermanos en la fe, y desatamos bajo la autoridad de tu Espíritu Santo una sanidad completa en estos pulmones. Toda flema, todo líquido, toda insuficiencia respiratoria termina hoy, y eres limpia por la llaga de Cristo y por los padecimientos de nuestro Señor y nuestro Salvador. También para aquellos que nos están escuchando y estén pasando necesidad, gracias porque tu palabra no retorna vacía, y tu palabra es vida. Y así hablemos de cosas, Señor, históricas o contextos, tu palabra llega y toca el corazón y habla a cada uno al nivel, Señor, que le es necesario y que le es beneficioso, si escuchamos con un corazón abierto. Y yo declaro estas palabras con estos testigos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, muchas gracias a los que nos escuchan y a ustedes que escuchan igual. ¿Qué? No, lo voy a parar.